Aisha. Ay, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. De repente como que dije, ya estamos al aire. Ya Querida Sandy, ¿cómo estás? Feliz, porque esa canción A ver. es una promesa que Naredo y yo la bailaremos algún día. Juntos, van a bailar esa. Vamos a mover el cuerpo. Para abrir una pista. Para abrir pista con esa Van a canción. abrir pista en la celebración aquí del canal. Por supuesto, ¿verdad, Jorge? ¿Estás listo ya, Jorge Naredo? Acabo de ser informado de eso. Oye, estaría muy bien verlos bailar a ambos. Contentísima, El claro. público lo está pidiendo. Yo creo que sí, Lo debe está ser un exigiendo. evento que debe pasar eventualmente, ¿verdad? Sí, para que nos hagamos, bueno, se hagan Sí. virales. Mi querida Sí. Malinali, ¿cómo estás, Muy querida? contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Ay, no, mi Ay, querida, está muy Mali. agradecida, pues, Ay, es de casa. pero aparte muy Es seria que ella. no. Sí, ¿verdad? Así como, gracias. muy recatada. Los valores del fin de año debe ser el agradecimiento Y la también. reflexión, La estás en un reflexión. momento de reflexión. Estoy agradecida por estar aquí hoy, pero también estoy agradecida por haber estado con ustedes durante Porque además Mali. hoy estamos en nuestro último programa coyuntural, van a venir unos especiales, Sí. pero estamos en el último programa coyuntural y qué mejor que hacerlo con Malinali, mi querido Jorge Naredo. ¿Cómo estás, Jorge? No, pues muy contento aquí. Iba a decirte Un Jorge poco Castañeda. asustado con el anuncio que hicieron hace ratito. Y de hecho, para complementar ese anuncio, hoy le traje algo a Jorge. Quiero que hagan un zoom ahí, Alfred, regálame. Mira, Jorge normalmente no tiene espíritu navideño, no tiene espíritu de mira. compañerismo, no tiene espíritu de nada. Esta, no me la entonces, sabía. por dentro. Ajá. O sea, eres un mamón, Jorge. Pocas palabras. Entonces, yo creo que se debe poner esta sudadera lo que resta del programa. Ay, oye, pero a nosotros tengo no nos hambrito. trajo, No, ¿eh? somos Porque excluidos. ustedes No, sí bueno, tienen estamos espíritu. excluidos. Mira, yo me traje esta. Su Y, camiseta navideña. y ustedes sí tienen espíritu Que navideño, dicen que Jorge, no ponga no. porque la marca y no sé qué me estaban diciendo. Ay, no. Los de la cabina. ¿Cómo? ¿La marca de qué? Pues la marca del personaje. Bueno, mientras te la pones, Jorge, A ver si me queda. porque ya la mitad del programa en lo que se pone la sudadera, Mali. A ver, déjenme ayudar. Es caro el tiempo aire. ¿Usted sabe cuánto vale un minuto en televisión? ¿Sabes cuánto estás gastando por Sí, ¿verdad? Qué preciosura. Ay, muy bien, ¿eh? Como el lujo del programa. Como que ya se están queriendo lucir mucho, Sí, Mali. sí, sí, sí. Mejor vámonos a, A las ver. absurdas a la cara. Sí. Pásame mi plan. Sí. Por favor. Pásame mi plátano. Tema, Pedro, pero seguramente tú este fin de semana viviste lo que yo, recordando cuando éramos niños y adolescentes, cómo las hordas convocadas por el PRI llenaban todos los lugares Pues es donde que se presentaban el los acarreo que el acarreo, Es que los gobiernos obviamente que tienen que hacer este tipo de acarreos porque el público espontáneamente no va. Pues no, Y aunque el y más gobierno cuando hay diga coraje. que todo el mundo y el pueblo bueno están felices con el... Pues no es cierto. Pero ¿te fijaste en una cosa? Curiosamente, el llamado bloque negro que maneja los Martí Batres, tengo entendido, no se presentó, No, pues, no claro. hubo disturbios. No, pues no pasó nada. ¿Y sabes qué? Les taparon la boca con una manzana, con Una bolsita, Sí. una O bolsita sea, de un box lunch, Pati, como le llaman, pero eso- de a 200 pesos más o Eso menos. siempre ha sido. Y yo creo que de repente los gobiernos critican a los anteriores porque todo es culpa de los de antes lo que está pasando Pues no, ahora. Y yo- cuando este gobierno ya no esté y haya otro, va a ser culpa de este todo lo que está pasando. En lugar de estar usando esos recursos para arreglar tantas cosas que se tienen que arreglar en este país, pues se le pagó, ¿no? Este box lunch a cada persona, más los camiones que llegaron, Varios porque tenían que millones. cumplir una Que cuota, realmente al final ¿no? los traen de todas partes del país. Pues la gente viene contenta porque en primer lugar le pagan. Pues y de luego contenta no la tiene traen de nada, pa- Pedro. Imagínate la joda que es venir en camión de cualquier parte de la República Bueno, a eso la sí, Ciudad de imagínate venir México. de Ciudad. Bueno, pues por eso es que queremos que pague su dinerito que debe Salinas Pliego para que se sigan haciendo esas obras que dice que no se están haciendo. Y bueno, pues también lo otro es de los acarreados. ¿Cómo ves tú esto, Jorge? Porque como que quedaron muy en shock todos por la gran convocatoria de la presidenta. 600,000 personas. Y si comparamos la manifestación del 15N, ¿fue el 15 de noviembre? 15 de noviembre. 30,000 personas, ¿no? Así de abismal es la diferencia que hay. Entonces, bueno, pues lo que les quedó es esa guerra sucia, acarreados, personas que van sin voluntad, porque, los que se manifestaron el 15N sí son jóvenes, generación Z, ciudadanos, pero los que se manifiestan con la 4T sí, son acarreados, ni según ni ellos. siquiera simpatizantes. Ah, no. Acarreados, o sea, gente sin voluntad que va porque se le paga
o porque la llevan a fuerza, pero no personas sin voluntad, o más bien personas que no van porque quieren estar ahí apoyando este proyecto. ¿Cómo ves? Pues mira, sobre las dos manifestaciones, a mí algo que me llamó mucho la atención es cómo la manifestación de esta supuesta generación Z fue una manifestación que estuvo, digamos, marcada, bueno, por la violencia, pero también por el odio, ¿no? O sea, era una manifestación de ataques, ataques hacia la presidenta, ataques hacia Andrés Manuel López Obrador, ataques hacia la gente que simpatiza con Morena, y en realidad fue una manifestación de mucho odio. Y la manifestación que hubo el 6 de diciembre para celebrar, conmemorar el triunfo de la transformación, fue una manifestación de apoyo, ¿no? Donde esta cuestión del odio pues no marcó la manifestación. Entonces sí hay un contraste enorme entre estas dos manifestaciones y evidentemente los objetivos son muy distintos. Ahora, a mí lo que me parece que haya salido este ataque a la manifestación o a la concentración del 6 de diciembre es la desesperación de Ricardo Salinas Pliego, porque Ricardo Salinas Pliego ya está poniendo sus discursos o sus mensajes políticos en sus espacios del espectáculo, ¿no? O sea, antes los ponía con Javier Alatorre, los ponía en sus noticieros, hacía estos reportajes, pero ahora puso a hablar a gente de chismes. Pati Chapoy, Pedrito Solá y las otras dos mujeres que no ubico, no conozco, pero pues ahí ya las pone a hablar así abiertamente, diciendo mentiras, porque esto de relacionar a Martí Batres con el bloque negro, pues no hay ninguna prueba y lo dices en un espacio, es algo muy irresponsable. Claro. Y después, pues establecer esto, porque no solamente es una agresión hacia la presidenta, no solamente es una agresión hacia Martí Batres, sino es una agresión a la gente. O sea, la gente fue a la manifestación porque confía, porque hay una libertad, porque hay una democracia en este país y porque dice, yo simpatizo con este gobierno, quiero este gobierno, ¿no? Y para estos programas, pues todo es acarreo, la gente no va porque porque le dan una torta, porque en realidad son unos muertos de hambre, porque tal o cual cosa. Entonces, es un ataque político, pero también es un ataque clasista de parte de estas personas, de parte de TV Azteca, sí, de parte de Ricardo Salinas Pliego, hacia todas las personas que se han manifestado, no en esta manifestación, o sea, llevan manifestándose desde antes del 2004, desde el desafuero, y todos han sido este tipo de agresiones, pero el clasismo y la discriminación pues va un poco más, creo que es más fuerte, y me parece que lo que evidencia pues es la desesperación de Ricardo Salinas Pliego, sí, en que su marcha, que él sí apoyó completamente en la cobertura mediática, y la marcha que hubo o la concentración que hubo el 6 de diciembre, que fue verdaderamente exitosa. Sí, y además la utilización, Sandy, de las cadenas de televisión que tiene, de las concesiones, como tú dices, como mensaje o como herramienta política para golpetear. Y a mí me parece que es muy importante esto porque a veces dicen ellos, no, pues no hay libertad de expresión en nuestro país, o es un gobierno autoritario, un gobierno que nos está quitando derechos, y personas que nunca hablan de política o que sus programas tienen muchos años hablando de entretenimiento, de chismes, bueno, entretenimiento ya es decir, sí, ya, de chismes, de repente hablan de política y además, como tú dices, Jorge, mintiendo, ¿no? Acusando personas que el bloque negro, Martí Batres, sin ninguna prueba, sin ningún elemento probatorio que diga con lo que estoy diciendo está sustentado por esto, por esta investigación, por este reportaje. No, utilizan la concesión del Estado a su antojo, pero luego dicen que no hay libertad de expresión. Entonces, ¿cuál es ahí la cuestión, no? Es que es una manera también, creo que lo mismo que vimos con Yulai y con Patricia Chapoy, son personajes mediáticos que nunca habían metido la mano en temas políticos, y de hecho se sabe que hay una tibieza porque esos programas pues dependen de televisoras que están siempre al servicio del mejor postor, ¿no? Entonces ahora que su dueño, Ricardo Salinas Pliego, se posiciona como un abierto opositor al régimen actual, pues salen precisamente sus marionetas a expresarse de esa manera. ¿Por qué? Porque Patricia Chapoy llega a un segmento poblacional que normalmente no está interesado en política. Ella llega
llega a la persona que le interesan los chismes de Niurka, que le interesan los chismes de las telenovelas, ¿no? Que son personas que difícilmente van a buscar una comprobación de la información que les está llegando. Una fuente fidedigna. Sí. Ellos van a pagar su televisor con esta idea. Y a eso me refería en programas pasados cuando decía no pensar que Salinas Pliego es un personaje menor, porque con la maquinaria que él tiene, que es una maquinaria poderosísima, que es a través de las telenovelas y de los programas de entretenimiento y de chismes, como es el caso de Ventaneando, que es un programa histórico de chismes en nuestro país, pues está llegando precisamente a esas poblaciones, desinformándolos y haciéndolo de una manera completamente perversa, utilizando nombres del escenario político como el caso de Martí Batres a diestra y siniestra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que nosotros ya como comunicadores podemos pararnos o sentarnos en un lugar a decir lo que se nos venga en gana. Eso es el eterno debate que hemos tenido nosotros aquí, de la responsabilidad que como medios públicos sí tenemos y que los medios privados no tienen. Claro. Los medios públicos tenemos que cuidar mucho porque hay una responsabilidad de lo público y de lo que uno habla y de lo que uno dice, y se tiene que hacer responsable de lo que dice. Pero en el caso de los medios privados pueden acusar, manchar la imagen de las personas, destruir. Lo vimos, ¿te acuerdas en el golpeteo de Paco Stanley cuando lo mataron? Claro. Sí, en la todo el linchamiento total a Cuauhtémoc golpista. Cárdenas. O sea, totalmente golpista, totalmente hostigante, hablando sin tener pruebas de que había sido un asalto, cuando después se supo que más bien él tenía nexos con el crimen organizado. Entonces, ¿se puede ocupar la televisión privada, Mali, al antojo y al apetito y a los intereses del dueño de esa concesión, en este caso Salinas Pliego? Y nadie les dice absolutamente nada, ¿no? Y lo que también me parece grave es como, grave y un poco también chistoso, como esta mujer Patricia menciona el nombre de Martí Batres como si no estuviera guionado, ¿sabes? Como, híjole, esta persona que creo que se llama... como si no estuviera guionado, como si no estuviera justo siguiendo una línea editorial que le marca su patrón. Esta mujer que durante años, ¿no?, ha sostenido narrativas gordofóbicas, misóginas, clasistas, profundamente racistas, y que le han hecho daño a muchas mujeres que se dedican al medio público, ¿no? Claro. Ahora sí se pone a hablar de lo que está sucediendo en el país, pues, por supuesto desde un lugar y desde un punto de vista me parece muy ignorante, ¿no? Hablar de lo que no conoce, hablar de que esto fue una celebración además, ¿no? Lo que sucedió el 6 de diciembre fue una celebración, fue la celebración del triunfo del pueblo de hace 7 años, ¿no? Que se consolida la cuarta transformación y que además se celebra, ¿por qué? Porque se da en un contexto en el que anteriormente había habido ya 2 fraudes electorales que justamente fueron maquinados y sostenidos y apoyados por estas televisoras, ¿no? Entonces, pues es muy contrastante que ahora estas personas hablen de lo que está sucediendo en el país cuando siempre fueron indolentes, indiferentes y además siguen siendo ignorantes. Sí, y todo eso, y ponle cómplices. Y cómplices, sí. Porque sí, también cayeron en la complicidad de no decir absolutamente nada en esos momentos, como tú dices, del fraude electoral, en donde pues desaparecieron a Andrés Manuel y al movimiento, ¿no? Y que desconocen además, por supuesto está súper lejano de su realidad la organización popular, ¿no? Porque por supuesto que hubo movilización, pero es esa movilización que se siente genuina, que bien como decía Jorge, lo que sucedió el 15N, trágico, ¿no? O sea, lleno de odio, cargado de violencia. Lo que sucedió el 6 de diciembre fue un festejo que se sintió cálido, que se sintió fraterno, sí, y que se sintió vivo. Y a ver, critican el hecho de que había camiones, pues entonces claro, ¿cómo se transporta la gente? No, sí, por telepatía, ¿no? Es que yo creo que suben a camiones, Jonathan. No, tantos camiones en todos lados. No, sí. y te lo digo, o sea, yo muchísimas veces vine en camiones que pagábamos, te pagabas tú tu cuota de camión. Pero que era muy bonito desde ahí la organización. Claro, exacto. Y desde Guadalajara. Que no conocen ellos. Desde Guadalajara, toda la noche, llegas en la mañana, estás en el meeting, un ratito después de que se termine el meeting y te vas, y sí, es parte del proceso de aprendizaje de la movilización
comunicación social. Claro. O sea, no es un acarreo como tal, es simplemente que la gente se tiene que transbordar y no todos vienen en avión privado, no todos vienen en avión, o sea, Sí, también hay claro, camiones, por hay supuesto. gente que viene en auto, Sí. o sea, es completamente Bueno, lo que normal. pasa es que le tienen un asco a la organización, a todo tipo de organización. Y Por entonces, esta es una supuesto. organización, el que en un pueblo, en un estado, en un municipio, la Ay. gente se organice y diga, oye, vamos a contratar un camión Y para mira, ir todos. hasta me pongo chinita de pensar lo bonito que se vive, ¿no? O sea, No, es que esto... es maravilloso. Digo, a lo mejor ellos nunca han experimentado eso, porque además nunca han tenido, que digamos, un proyecto. Un ideal, un ideal que te haga un moverte, ideal que te haga mueva salir de tan tu fuerte, casa. ¿no? Exacto. Claro. Pero además un ideal y un proyecto que compete a resolver la vida de millones de personas. Claro. Que es Por un proyecto supuesto. colectivo, ¿no? Pues por supuesto, imagínate tener como toda esta plataforma mediática y utilizarla para calumniar a otras mujeres, ¿no? O sea, me pienso que su vida debe ser muy triste de Pati Sí. Chapoy, Pues, fuera de pero, sus pues, sí, privilegios. Sí. muy Y no vacía, para muy transformar, hueca. ni es, para... y es que esas experiencias son muy lindas. O sea, Te yo marcan. recuerdo que llegaba y ya cuando llegabas, pues comprabas alguna cosa relacionada, que el libro de AMLO, que El AMLito. póster, y todos, mira ese, ¿y dónde lo compraste? A ver si alcanza y Ay, todo, ya sí. regreso. O sea, son experiencias de comunidad Impresionantes. impresionantes. Yo hice ahí. Y jamás Sí. lo van a entender No. porque ellos dicen, mira, un autobús acarreo seguramente les Es que pagan y estos es la misma, no piensan. la misma se la traen siempre con los autobuses, pues se tienen que transportar las Claro. personas. O sea, no quiere Pero decir ¿qué que tal sean cuando llenaban el acarreados. Zócalo con las camionetas Ajá, con privadas? las- Ah, sí, se acuerdan que de la utilizaron marcha. el Zócalo Como estacionamiento para de- estacionamiento Qué de los pena. poderosos, Sí, ¿no? que llevaban hasta los perritos De- atrás y de todo, camionetas haciendo su blindadas. show. Sí, camionetas todas. blindadas, camionetas blindadas. ¿Hay alguien más que habló de acarreo? Vamos a ver quién es. A ver, No hay punch. ahí salió. Show tras show. Y pobres, me dan pena los acarreados. Sí. Que luego ahorita los explicas, me da mucha pena. Pobrecitos, leí que muchos acarreados llegaron al Zócalo desde las 2 de la mañana, que era el llamado. Te lo juro, Sarita. Al igual como fue con la marcha de la Marea Rosa, el presidente responde, en este caso la presidenta, responde al bote pronto. No me pueden ganar en la oposición el poder de convocatoria. Ahí les voy yo en un par de semanas y yo sí les voy a enseñar que yo sí lleno el... Bueno, claro que se trataba de eso, por supuesto que sí. Cuando tenemos dos proyectos, el proyecto que se reflejó en las calles, el 15N, que son 30,000 personas violentas con un mensaje de odio, el contraste es el proyecto que hoy gobierna, que es el proyecto del pueblo, el proyecto popular, en donde hay alegría, en donde hay esperanza, en donde celebras un proyecto que ha traído, más que una conveniencia individual de las personas que ahí se manifestaron, una conveniencia colectiva. Y eso es lo que nos hace distintos a ellos. Lo que nos hace distintos a esas personas es que nosotros nos alegramos cuando hay un beneficio colectivo y no estamos buscando nada más el individual. Eso por un lado es importante. Claro que la presidenta tenía que salir a la calle para mostrar de manera abierta, de manera fría, qué son lo que representa cada uno y cuántos apoyan a este proyecto del odio y cuántos apoyan este proyecto de la esperanza y de la transformación. Pero por el otro lado también creo que dice este señor de los acarreados, no, la verdad es que nos la pasábamos muy bien porque no llegábamos a las 2, llegábamos a cualquier hora y nos quedábamos a acampar en el Zócalo. Yo me acuerdo muchísimo en las manifestaciones después del fraude electoral, las convocatorias, era pasearte en el Zócalo, en las calles del Zócalo, prácticamente toda la noche, esperando al otro día estar en la manifestación. No saben, como tú lo decías, no saben nada No de saben manifestación, ni de espacio de público, solidaridad, nada. de libertad, de reunirse por un objetivo más que el suyo propio. Son ¿no? experiencias muy ajenas a ellos, este goce justamente de la colectividad y de los espacios públicos siguiendo una convicción. Pero además, creo que en el caso de Pati Chapoy y de Alasraqui, o sea, tienen algo muy parecido, ¿no? Ellos, ¿a quién le están hablando?
ellos a qué segmento poblacional le están hablando. En primera, a Pati Chapoy le está hablando, decíamos, a toda la gente que le encanta de chismes, pues está bien. Pero a Larraqui, ¿a quién le está hablando? A Larraqui le está hablando a todo este segmento racista, clasista, odiador, adinerado, odiador, que cree que subirse a un camión es de nacos, como dicen ahí, ¿no? Que la población debe estar separada entre morenos y blancos. Eso es a Larraqui. Entonces no me sorprende que él en su mente piense que son acarreados, porque él ha vivido así toda su vida y él ha seguido ese proyecto político que representa esos valores. Sí, y a ver, sí que le preguntan a la gente que llegó a las 2 de la madrugada o en la noche y eso, y te aseguro que no tenían que sentir lástima de nadie, estaban con una convicción de celebrar, como tú dices, el inicio de un proyecto de transformación que cumplía ese día 7 años, ¿no? Sí, y que como dice Sandy, por supuesto que a Larraqui no lo mueve nada, ¿no? No lo conmueve ni lo mueve nada más que sus intereses propios, sus intereses mezquinos. Por supuesto que no conoce justo caminar, pues por sí, convicción, por transformación o por ver más allá de él mismo y de sus propios intereses, ¿no? Lo que sucedió el 6 de diciembre es que todas las personas que con mucha alegría en el corazón asistimos a sí estar ahí y escuchar a nuestra presidenta, pues es que también estamos caminando y por un proyecto que se trata de colectividad, de comunidad y de mayorías, ¿no? Él no lo entiende, por supuesto, y bueno, fuera de eso, pues además, exacto, ¿no? ¿A quién le habla? A estas personas que seguimos en esa situación de que siguen pensándose como clase media, como fifís, ¿no? Y que entonces castigan en la narrativa a las personas que se organizan a ras de piso. Sí, y en esencia eso yo creo que es lo que más les duele. Como decimos de pronto en otro tipo de marchas, el miedo cambió de bando, ¿no? Y bueno, no creo que sea miedo lo que los mueve a ellos, pero sí es como que se cambiaron los papeles. Ellos son sus primeras experiencias saliendo a la calle, claro, tocando pasto, y pues no les ha ido muy bien tampoco. No les ha ido muy bien, pero además lo pacífico de la marcha, desde el desafuero hasta la celebración, fíjate, estamos hablando desde el desafuero hasta la celebración de 7 años del pasado sábado, pacífico. Sí, hay de hecho unas entrevistas que hicieron ahí a la gente de los comerciantes que dijeron, no cerraron sus puertas ni sus cortinas, porque dijeron, cuando hay estas manifestaciones nunca hay violencia. Nunca hemos roto un solo vidrio en todos estos años, ¿no? Entonces me parece que eso también es importante. Este empuje popular, pero siempre dentro del marco pacífico que ha caracterizado el movimiento como oposición y ahora como gobierno. Y cuando eran acciones o cuando se luchaba contra cosas realmente reales, ¿no? Por supuesto. O sea, contra un fraude electoral, contra unas campañas de guerra sucia terribles, cuando había mucha inconformidad, especialmente después del fraude electoral del 2006, con el del 2012 también, y nunca se desbordó el movimiento. Y en este caso, supuesta represión, ¿no? En este caso de supuesta autoritarismo, o sea, pues ¿cuál autoritarismo? ¿Cuál represión? ¿Cuál falta de libertad de expresión? Como la mencionan si tienen todos los medios de comunicación para hablar y para mentir lo que quieran. Ahora, hay un punto que sí me parece que debe de preocupar todavía más. Conforme ellos se han movilizado, sus movilizaciones han ido decreciendo en el número de personas que van. Si tú ves las primeras manifestaciones estas que agarraban lo de la defensa del INE, eran manifestaciones que llegaron a llenar el Zócalo, ¿no? O sea, eso también llenó el Zócalo. Y Andrés Manuel después se manifestó y desbordó no solamente el Zócalo, sino las calles, prácticamente todo el centro. Pero estas manifestaciones, la última del 15 de noviembre, fue una manifestación pequeña para lo que le invirtieron, porque ya no solamente eran los partidos políticos, ahí también venía la inversión de Ricardo Salinas Pliego en cobertura mediática, tan es así que mandó a ¿cómo le llaman? San Martín, ¿no? Es el que estaba ahí. Sí. A uno de sus más leales. Iba a decir de sus más leales. Iba a decir un apodo que le dicen. No es bueno burlarse de ciertos objetos, de las personas, pero sí, o sea, 3 horas, 4 horas cubriendo después las campañas de invitación desde antes, y la manifestación
resultó muy poca. Es que justo eso, imagínense esto, o sea, imagínense la envidia que debe causar en las personas que tratan de imitar algo y por más que le inyectan y llevan y traen y hacen, pues no se les da el proyecto que estén haciendo porque no es legítimo, ¿no? Entonces imagínate cómo debe ser para esas personas el vivir esto y ver que los demás hacen otro proyecto y que no tienen que traer ni a tales personas, ni tienen que hacer, y que les salga, porque es algo legítimo, es una convicción. Entonces imagínense la envidia que debe causar eso. Porque además el origen de por qué te mueves, por qué sales. Sí. O sea, la gente cómo va a tener una empatía con un movimiento que ni siquiera sabes a quién estás defendiendo, o si sabes es a Salinas Pliego, sí, a que adeude, ¿no? A los privilegios, a todo lo que perjudicó al país. Y entonces encontraste un movimiento que es colectivo, que es por la legítimo, gente, por el bien de todos, primero los pobres, arriba los de abajo. Claro. Eso hace que la gente se identifique. No tienes por qué pagarle a una persona que se manifieste por un proyecto de estas magnitudes. No, pero los otros ni siquiera pueden salir a decir, vamos por un proyecto en contra de la 4T. Tienen que salir y disfrazan sus manifestaciones de generación Z, de jóvenes, porque ellos tienen tantos, digamos, como utilizan en las encuestas, tantos negativos ante la sociedad, que si ellos convocan, simplemente la gente no va. Entonces tienen que disfrazar. Ahora convocando desde el odio. Sí. Ajá, y desde el odio, ¿no? y desde la mentira, porque no era una manifestación de jóvenes. Por supuesto, a ver, rapidísimo. Y yo creo que lo que se juega en estas movilizaciones, o lo que expresa también estas movilizaciones, es mucho más profundo de pronto que pues la envidia, ¿no? Al final de cuentas también nuestro país está siendo modelo regional, ¿no? De todo lo que está pasando a nivel geopolítico y sobre todo en Latinoamérica, de que aquí sigue existiendo la resistencia de defender lo colectivo y que además se defiende bien. La presidenta ha sido premiada en esta semana, ha sido súper mencionada del buen desempeño que ha tenido, nada más eso. Nada más antes de irnos al otro video, de la gente que salió de pobreza en la región, la mayoría es en México. Eso es un timbre de orgullo. O sea, sí tenemos razones poderosas para salir a manifestarnos. Para estar contentos. Y nadie nos tiene que pagar por eso, porque es, creo que, una celebración y un festejo por ver a los pobres salir de esa postración, por ver menos desigualdad, por ver mejores salarios, por ver mejores oportunidades, becas, estado de bienestar, ¿no? Vámonos ya, ahorita le damos. En solo un año, la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum ha bajado. No es una baja catastrófica, pero sí tendría que ser por lo menos lo suficientemente preocupante como para prender las alarmas en Palacio Nacional. No solo se trata de cuántos la aprueban, sino de quiénes y por qué han dejado de aprobarla. El entusiasmo del principio se está diluyendo. El desgaste del poder parece haber llegado mucho más rápido de lo esperado. Los números ya no la acompañan con la misma fuerza, y en política, si los números se mueven, los aliados también. Incluso los aliados dentro de su propio... A ver, Sandy. Ay, no sin puede ninguna ser. prueba, porque no mostró ninguna prueba. No, pero es que, acuérdate. Ni la de Masical. Es que justo estamos en el tiempo en el que yo ahorita me invento que Naredo es feliz y lo creen, ¿no? O sea, cuando evidentemente es un Grinch. Evidentemente es un Grinch, y no tiene espíritu navideño. O sea, esto ya... Entonces... Oye, sería muy padre que te levantaras y te fueras. Experimentos sociales. Experimentos sociales. Y no regresar. Nunca. A ver, derechos humanos, por favor. Oye, no invoques a derechos de las audiencias. Derechos, por favor, no. Ya tenemos malas experiencias con eso. Mira, tú y yo sabemos que sabes que yo te quiero mucho, que nos queremos es su forma mucho. de demostrarte, además están uniformados. Sí, lenguaje del yo amor. creo que ahí es como que una relación odio-amor, porque... ¡Ay! No, Vali. No, es que mira... Ya de repente ya estamos ventaneando. Ya. Oye, si ventaneando ya es política. Jonathan Chapoy. Oye, ya se invirtieron. Malena sola. Sí, yo súper sería Pedro. Ahí les va. Sí, a ver las cifras. Pues miren, las cifras, ahí les va. Yo nada más digo, ¿dónde ve la caída?
74% de aprobación cierra el año nuestra queridísima presidenta. Se podría comparar con algunos puntos que tenía el año pasado arriba. Sin embargo, y estoy consultando una encuesta de Encol, yo aquí les pregunté a los compañeros, digo, ¿qué opinan de esta encuesta? Es una neutral, está bien. Dependiendo, se tienen que leer, para eso necesitaríamos aquí el que leía... Ay, no estoy recordando. Bueno, necesitaríamos le mandamos un saludo. Sí, pero por ejemplo, tiene mucho más aprobación en el público femenino, la presidenta, que en el masculino por 3 puntos nada más. Pero algo que es como timbre de orgullo es que siempre la población de 60 años y más son quienes han aprobado la 4T. Pero también los jóvenes, originalmente, ¿cierto? Los jóvenes también. Pero ¿a qué voy? Ellos vivieron, precisamente este sector poblacional vivió antiguos regímenes, saben de lo que están hablando. Entonces es muy bonito esto y aparte, ahí les va. ¿En qué creen que creció más la aprobación de la presidenta? ¿En qué? Derechos de las mujeres. Un sector y un rubro que estaba, bueno, es más, ni existía. No existía, ni siquiera estaba tipificado el sistema de cuidados, ni siquiera el feminicidio estaba tipificado. Y obviamente en el combate a la corrupción y seguridad es donde disminuyó. Esta encuesta dice que probablemente todo el poder que ejercieron medios hegemónicos, con el caso de Carlos Manso, pudo haber sido lo que termina en esta baja. Pero aún así, las cifras son muy para buenas. Presidente del mundo, imagínate. ¿No? Y a mí eso me gusta, ya nos tenemos que ir al siguiente video, pero lo que me gusta mucho, Mali, es esta cifra de las mujeres. Porque lo que decíamos era justamente este ataque tan feroz de los medios de comunicación, y ahora también lo vemos en las calles con muy poquita gente, ¿no? Un puñadito ahí de personas, pero con tanto odio a la presidenta. ¿Y quiénes son las primeras de defensa de la presidenta? Las mujeres. A donde quiera que va, Mali, las mujeres, gritándole, no estás sola. Qué poderoso es eso, que una mujer, en lo colectivo, muchas mujeres le griten a su presidenta, no estás sola. Esa es su principal defensa de la presidenta. Por eso es indestructible, ¿eh? Sí. Por eso es indestructible. Sí, qué poderoso es en lo colectivo decir no estás sola, y de verdad que estoy así cada momento del programa he estado con la piel chinita, claro, porque me parece impresionante que estas mismas personas que han sido los abanderados de los discursos de odio hacia lo colectivo, sí también, pero son los mismos que hace no mucho decían que México no era un país que estaba preparado para tener una primera mujer presidenta, ¿no? Y entonces se vuelve a hacer historia, porque no solamente tenemos una primera mujer presidenta, que además es una mujer súper preparada y, como ya decía en el bloque anterior, ¿no? Está siendo un ejemplo en nuestro país a nivel regional, a nivel internacional, en el trato de los derechos humanos. En el premio que acaba de recibir en esta semana fue por la buena estrategia del manejo hídrico, ¿no? Entonces, incluso ya hasta Trump habla bien de ella, ¿no? ¡Ay, eso viene! Es una clase de dignidad. Para nosotras las mujeres mexicanas. Había estado pensando en algo en estos días al ver lo que pasó el 6 de diciembre, y es cómo es el triunfo, aunque se escuche cursi, pero no es cursilería, es real, es el triunfo del amor sobre el odio. Porque si ustedes se dan cuenta, ahorita que hablaba Jorge de la campaña de odio en contra de Andrés Manuel de López Obrador, es un peligro para México y todo eso, que fue una campaña sucia completamente, haciendo una invitación al odio, a aborrecer a un personaje político con mentiras. Ha venido este proyecto del odio y de la violencia como una construcción mediática, como una construcción a través de los medios de comunicación, y que ahora lo vimos reflejado en el 15N en una manifestación. Pero lo que vimos el 6 es el triunfo del pueblo. El pueblo no quiere el odio como proyecto político. Exacto. El pueblo no quiere la violencia como vía para seguir transformando el país. El pueblo quiere, a través de la esperanza, a través de los resultados que son probados, que no son datos que no se puedan comprobar y cifras que no se puedan comprobar, quiere continuar transformando a su patria, a su país. Y creo que eso es algo muy, muy bonito, el triunfo del amor sobre lo que ellos representan. Y el triunfo de ese amor y de todas estas campañas, porque en realidad también es una derrota para ellos económica. Bueno, porque cuántos millones nos han gastado en generar odio. Sí. O sea, desde que
pagaron esto del peligro para México. Hasta la convocatoria del 15N. O sea, podemos ver cuánto dinero le metió el Consejo Coordinador Empresarial en su momento, los grandes empresarios, Bimbo, Coca-Cola, Cinépolis, todo este entramado y complot oligárquico en contra de un movimiento, en contra de una persona, para que logren sacar a la calle 30,000 personas. Es que es un fracaso rotundo del odio y de la violencia. Es que deberían de contratar mejores comunicadores. Ya les dijimos que directores de casting mejores a las chavitas que gritaban, ¿dónde está mi novio? Y luego el novio aparecía, no aparecía. Y luego en otra escena ya no tenía novio. Ya no tenía novio. Yo. Híjole. Cambia más de novio que Mali. Vámonos ya. Por eso vengo triste. Al iniciar su gestión metiendo a la cárcel a un exgobernador del PRI, como dejando claro de qué se va a tratar. Usar la fiscalía para hacer campaña a favor de Morena. Porque no metió a la cárcel a cualquier exgobernador, no. Metió a la cárcel a César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, que es la columna vertebral de la narrativa de campaña de la senadora morenista Andrea Chávez para la gubernatura de Chihuahua. Acusar de vínculos entre la actual gobernadora, la panista Maru Campos, y el exmandatario priista César Duarte. O sea que además de ser un claro mensaje a la oposición de así se van a poner las patadas. Eso es algo muy maravilloso. O sea, ver a Loret defender a César Duarte es una de las escenas más maravillosas. Sí. Porque, de verdad, esto es algo honesto en un personaje tan deshonesto, tan tramposo, creador de muchísimos montajes y de mentiras mediáticas, el que por lo menos en esto sea honesto, está defendiendo a una persona como César y le pega además a Ernestina Godoy, que además hay que celebrar que una mujer llegue por primera vez, a la que son tiempos de mujeres, General. a la Fiscalía General de la República, y que en menos de unas cuantas horas haya agilizado una carpeta que estaba ahí congelada, que no se movía para poder hacer pagar a estas personas, estos presuntos delincuentes, y que haya tenido el valor la nueva fiscal, que le mandamos un saludo a Ernestina y todo nuestro apoyo. Hay que invitarla un día, a ver si viene. Ya como fiscal es ya como hay que invitarla. Es la que verdad es que ¿Qué tiempos, pero ¿no? además, medios de comunicación defendiendo a estos corruptos. Defendiendo a César Duarte, pero además haciendo una historia. No, es que eso fue porque Ernestina quiere beneficiar a la candidatura de Andrea Chávez. Hay una historia, ¿verdad? Se sacaron, que todo es por Andrea Chávez. Y es que de verdad, mi fregonaza Ernestina Godoy, de verdad no deja de sorprendernos. Y ese caso era algo que se debía, algo que se tenía ahí, que era una cosa que hasta calaba. Ella estaba muy feliz en Chihuahua. Bailando en Chihuahua, comiendo en restaurantes así con el descaro de miren, aquí hago lo que quiero, porque además tenía pagado a todo mundo allí en la Fiscalía de Chihuahua, tenía un entramado de dinero que parecía que de verdad se iba a quedar en la impunidad. ¿Y qué crees? Que llega y órale, para adentro, al altiplano. Y ojalá y así otros más vayan cayendo de esas carpetas que estuvieron ahí congeladas durante tantos años. Sí, que ya era necesario por eso. Ay, qué orgullo, qué grandes tiempos estamos viviendo para ser mujeres. O sea, tenemos no solamente una presidenta de primera, tenemos una fiscal de primera. También habla en con unos años mucho... a la presidenta de la Suprema Corte, porque va a ser ley. Sí, también. Y con mucha ignorancia, porque hace no mucho también la presidenta fue muy clara y muy tajante en decir que para esto de las gobernaturas de los estados, pues que íbamos con tiempo, ¿no? Que vamos viendo y que definitivamente, pues bueno, Andrea Chávez es un cuadro importantísimo para el movimiento, pero que no se apresuraran, que todo a su tiempo. Ella no, a diferencia de los que ellos defienden, no es ahí de dedazo. Entonces también no tienen nada de sentido esta narrativa tramposa que quieren sostener. Ellos sacaron hasta Dan Augusto y todo. Sí, ¿no? Y además también se nos olvida que si Ernestina Godoy en el periodo pasado no fue ratificada, fue justamente porque el PRI y el PAN votó en contra de que fuera ratificada, porque ya sabía hacia dónde se iba. O sea, esto no es una sorpresa para nadie, ¿no? Ay, la queremos mucho. Vamos a pausa, todavía hay más aquí en Lo Más Absurdo en los Medios.
la oportunidad de platicar con Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, con Gianni Infantino, que también lo estaba acompañando el presidente de la FIFA. Y si te parece bien, Bay, vamos a ver qué fue lo que dijeron, qué fue lo que platicaron. A ver. Well, Mr. Donald Trump from Mexico, how is the feeling? Señor Donald Trump desde México, ¿cómo se siente ser parte de este gran evento y participar en todo el juego? Tu presidente está aquí, está haciendo un buen trabajo, es un honor y nos están ayudando a poder colaborar. Oigan, a mí me llamó la atención además de que le sale el tiro por la culata a TV Azteca, porque yo creo que lo que quería TV Azteca obviamente era que Donald Trump dijera ahí algo en contra de la presidenta. Sí. Pero también la traducción, se tardaron muchísimo, como dijeron, híjole, ¿traducimos o no traducimos lo que está diciendo Donald Trump, no? Sí, aparte mandaron a su poderosísima Inés Sáenz, que saben que ella pues tiene todo el prototipo rubio, todo eso para sacarle las palabras a Donald Trump. Qué interesante, yo no había visto eso. Sí, ella es una máster de deportes, ¿no? deportes. Es como Sandy, pero de TV Azteca. Antes de ser vetada. Por andar hablando mal. Por andar de rojilla. Entonces, la mandan. Pero a ver, según yo, y aquí tú que hablas mejor inglés, pues ya ves que tienes visa y todo, ¿no? Me podrás decir. Ya me la quité. Wow. Acaba de exhibir. Tú viajas mucho a los United. Yo según escuché que le dice great job. O sea, un gran trabajo. Sí, no, en realidad ella le pregunta cualquier cosa sobre el evento de la FIFA y Trump. El evento deportivo. Ajá, y Trump sale y México, su presidenta está haciendo un gran trabajo, ¿no? Y el otro que traduce, que yo dice... me imagino... a tu gemela. Malvada. A tu gemela. O sea, tu gemela del lado oscuro. Así como, híjole, ¿qué hice, no? Para que saliera esto y no ya no les quedó de otra que ¿Cuánto le habrá costado, no? Un regalito. Claro, y entonces TV Azteca, que ha golpeado a la presidenta como lo peor, como no sé qué, le hace una entrevista a Donald Trump y Donald Trump le sale, su presidente es lo máximo, o sea... Sí, no. Ay, qué maravilla. Todo le sale mal. Ricardo Salinas Pliego, caray. Ay, por fin me cayó bien Trump. Ese es su castigo. Ese es su castigo por estar en el lado equivocado de la historia. Sí, el que no le salga bien este tipo de cosas. Tú estás diciendo que ese es su castigo por ser un evasor fiscal, un misógino, un explotador, Ay, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Pero es que esto es maravilloso como el traductor trata de decir, fue como que se desmayó. Fue como un juego de impro. Pero hasta dice que la presidenta es muy buena. La presidenta. Huele bien. Sí. Con buen perfume. Vámonos con más. El tema es que Morena, lo tengo que decir, llegó para quedarse. Y llegó por culpa de la oposición. Porque en México no hay oposición partidista. En México no hay un solo liderazgo de oposición. Mire, el PAN no lo pudo. Bueno, el presidente Felipe Calderón no lo pudo construir porque su candidato iba a ser Juan Camilo Muriño, que entonces era secretario de Gobernación, pero se mató en el accidente cuando se cayó el avión de la Secretaría de Gobernación, un Learjet 45, a la tarde de aquel martes 4 de noviembre de 2008, ahí en el cruce de Periférico y Reforma, y entonces ya no pudo construir un candidato. El PAN no puede construir un candidato desde 2008. Al final sacó de mal modo a Josefina Vázquez Mota, que llevó al PAN a la tercera fuerza. Y desde el 2008, estamos en 2025, no ha podido crear un solo liderazgo. El PRI, el último fue Peña Nieto, y Peña Nieto tampoco pudo crear un candidato al final y modificando los estatutos. No se sorprenden cuando me saquen. Ay, si les dijéramos de quién estamos hablando. Ay, no, hombre, no. Oigan, vean ustedes a Joaquín López Dóriga muy enojado, pero aceptando pues, que Morena llegó para quedarse. Eso, mira, esa condena que él dice, o sea, Morena llegó para quedarse, es real. Pero el diagnóstico de por qué llega Morena para quedarse
es equivocado. No es por la oposición. Sí, no. Ese es muy importante. Es por el trabajo de muchos años de Andrés Manuel, de todo un pueblo, de todo un movimiento, y por lo que ahora está haciendo la presidenta al construir el segundo piso, por los resultados, ¿no? Ajá. Y es quitarle esa valía y esa fuerza a todo el movimiento. Pues, es decir, es el mismo discurso. Andrés Manuel en 2018 es parte de este mismo discurso. Ganó porque Peña Nieto hizo un muy mal trabajo y la oposición no se organizó bien, ¿no? Entonces es como restarle esa fuerza, esa valía, esa capacidad de organización del movimiento López Obradorista, del propio pueblo y de la gente. Y entonces es atribuir triunfos populares a fracasos de partidos de los inútiles de la oposición. Y eso es un diagnóstico muy errado, ¿no? Pero es el diagnóstico y es la narrativa que quieren, porque dicen, si quitamos a Morena como partido político, entonces va a regresar la oposición. No, es que no es Morena, es Morena, pero es un movimiento. Más que Morena es el pueblo. ¿No? Y aparte la regañiza que les ponen, ¿no? Que ya se había visto desde hace unos meses cómo están enojadísimos estos periodistas. Pues imagínate, Joaquín López Dóriga, ¿cuánto recibía de dinero? O sea, las pérdidas que a él le representa el triunfo de Morena. 250 millones de Nada pesos. Más. Hay un sexenio de Peña Nieto. Para él, no para la empresa Televisa, no, para él. Para su monedero. Personal. Sí. Ay, qué padre. Ay. O sea, 250 millones. Imagínate, qué padre, qué bonito. Ya te deseo. No se sorprendan, chicos, si un día me ven por ahí. De colaboradora de Joaquín López Ay, no, mejor nada. El que le lea las llamadas. Mejor nada. Con Marinali Castañeda. Sí, Joaquín, mira. Y a mí lo que también me parece muy chistoso de esto es que el señor se dio cuenta 7 años tarde, ¿no? O sea, 7 años tarde llegó a esa conclusión. Van bien tarde todos, ¿no? Siento. Y él va también muy tarde, este señor. La regañiza, me encanta cómo lo regañan, porque es como por culpa de ustedes que no se pusieron las pilas, perdimos todo. Oye, pero a ver, yo les pregunto algo sinceramente antes de irnos al siguiente video. Si ustedes hubieran recibido en 6 años 250 millones de pesos y en otro sexenio, porque cambia la cuestión política y no se organiza la oposición y no se organiza, ¿no estarían también enojados? Por supuesto. Frustradísima. Sí, enfurecida. Sí, no, enfurecida, colérico. Enferma de odio. Sí. No, bueno, es que velos, es enfermedad. Por supuesto. Lo que ellos tienen es una enfermedad, porque como Andrés Manuel se los dijo, su Dios es el dinero. el dinero. Y eso es bien importante. Ahora, que quede. Tampoco es que hayan caído en la pobreza, ¿no? No, por supuesto que no. Él sigue teniendo un sueldo de fórmula muy fuerte, ya que seamos nosotros. Y las propiedades que deben de tener. Y su pensión de bienestar. Aparte, muchos de ellos andan ahí formados, o sea, sí. aparte de todos sus buenos salarios que les da Fórmula, porque Fórmula no les paga poquito. ¿O sí? No, y menos pero a además Joaquín. seguramente siguen teniendo recursos de empresas privadas. Y el poder que tenían, también debe ser muy triste perder todo ese poder, o sea, influencia, ¿no? esa influencia que tenían y la credibilidad. O sea, yo platicaba con un periodista de hace muchos años, que no diré el nombre, pero trabajó en ECO, en el llamado ECO, que era el noticiario de Televisa, que era como la época dorada de Televisa, y me contaba que ellos, por ejemplo, se quedaron varados una vez, les gustaba mucho el buceo, se quedaron varados y podían pedir un helicóptero y la empresa se los mandaba. Imagínate ese grado de poder, ese grado de poder, que se quedaron varados haciendo buceo en no sé dónde, y llega un helicóptero y te salva. Esa parte de su maquinaria económica era el poder que tenía de influencias. Sí, eso de la influencia es muy importante. Yo me acuerdo que, por ejemplo, no nos vamos muy lejos ahora que cumplió años Jenny Rivera de muerta. Ay, mi Jenny, un besito al cielo. Ya saca el bucar. Tú ya estás allá, ¿verdad? Tú ya estás allá. ¿Dónde? No. ¿En el cielo? No, en el bar. No es experimento social esto, ¿eh? No, porque lo que iba a decir es que ¿quién salió a decir la noticia? López Dóriga. Sí. Era como lo que se llama la credibilidad. Si salía López Dóriga, la gente decía, así sucedió. Sí, ya lo dijo sí, es López verdad, ya lo dijo. Sí, no, y así se decía, no lo cuestionaba. Lo vi en la tele con López Dóriga. El teacher le llamaban. Sí, o sea, cuando nos dijo López Dóriga lo de Jenny, ya sabíamos que ya había valido. Sí, los espacios de influencia que perdieron muchísimo. Bueno, vámonos con más. En el palco de honor va a estar sentada la niña indígena viendo un partido. Le van a explicar el juego de pelota que hay ahí. Va a ser la primera ocasión en la historia de los mundiales que no acuda el mandatario. Ya regresamos, vamos aquí chismeando. ¡Ay, no! Oigan, vean ustedes el racismo y el clasismo. La niña indígena.
en el Mundial, al lado de, alguien creo que dijo, al lado de Trump, imagínense una niña indígena al lado ¡Ay, de no! presidentes, Por Dios, ¿no? ¿cómo? En el lugar de Claudia O sea, Sheinbaum, ¿cómo va a ser? Y todavía, y que además le tienen que enseñar, caray, Oye. ni que el fútbol sea muy difícil de entenderle, ¿no? Independientemente de que, evidentemente, es un juego ancestral que se juega desde hace muchísimos como un años. juego en de nuestro- pelota. Y es un juego de todavía se pelota. preguntan por qué en su marcha convocan 30,000 personas y en el 6 de diciembre 600,000. Ay, es que de o sea, verdad. justamente por esas narrativas, por esos comentarios, por esas distinciones, ¿no? También, bueno, yo estoy loquísima, estoy voladísima porque nuestra presidenta en esta semana ha sido como muy, muy elogiada, premiada y demás. Una de las cosas que también en un conteo mundial salió de las personas mejores vestidas, ¿no? Ah, Entonces sí. ella, pues muy, pues sí, ¿no? Siempre como que haciendo orgullo, o sea, mostrando el orgullo que nos da lo ricas que son nuestros textiles, nuestros diseños, las artesanías. Estas personas, ¿no? Siguen señalando, es que por qué se viste así, que no sé qué, que, o sea, y digo, wow, ¿no? Qué vergüenza les da ser mexicanos, ya que se vayan del país, ya que no Ay, estén sí. aquí. Pues dijeron que se iban a ir y no se fueron. Desde hace Pero- 7 años pero- dijeron, desde hace 7 años pero dijeron. Lo que duele muchísimo es que en un país en donde los indígenas han sido desterrados, Exacto. han sido masacrados, han sido olvidados, y de los indígenas mucho más las mujeres indígenas, y de las mujeres indígenas mucho más las niñas indígenas, y que hay este desprecio por las mujeres, por las niñas indígenas. Los muestra cómo son asquerosos como personas, cómo son asquerosos en su interior, en su alma. Y qué bueno que la gente no les crea, y qué bueno que la gente los condene, y qué bueno que la gente no los vea en realidad. Y qué el bueno grueso de la sociedad. que se visibiliza este tipo de narrativas. Es maravilloso y de verdad era muy necesario que se problematizara este racismo que existe en nuestro país. Era muy necesario. Qué fuerte lo de la presidenta, ¿no? Sí. Es decir, no voy yo y en mi lugar en ese boleto va a ir una niña Ay, qué indígena. bonito. Qué Sí, nuestros poderoso pueblos mensaje. originarios. Y es una exhibición del racismo, el clasismo, que han practicado durante siempre, pues, Siempre. ¿no? Pero que en estos últimos 7 años lo han visibilizado más a través de espacios como Atypical, como Latinos, pero es verdaderamente grotesco. Y al final creo que esa también es una batalla que ellos están perdiendo. Sí, es cierto. Nos tenemos que ir a pausa. Ya casi para irnos. Ay, no. Regresamos. Fíjese lo que publicó hace un rato el New York Times. Según funcionarios del gobierno de Estados Unidos citados por el New York Times, Rusia ha incrementado sus actividades de espionaje en México en los últimos años. Y no cualquier tipo de operaciones. McBain a la base. Nos atacan los comunistas nazis. López Obrador había sido informado directamente del problema, pero funcionarios mexicanos se negaron a expulsarlos del país. Y añade que en marzo de 2022 el expresidente López Obrador negó todo esto. Esperando que emerja el submarino ruso, ya soy Andrés Manuelovich. New York Times, muy buena investigación, le agradecemos todo este tema. El exdirector del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca declaró que México pudo haber hecho más para frenar estas operaciones. ¿La Unión Soviética no se había desintegrado? Eso es lo que queríamos que creyeran. Esa caricatura es buenísima, me encanta. Oigan, otra vez el cuento de los rusos. Ya, de verdad que ya déjenlo. invéntense otra, porque de verdad eso de los rusos ya Pues es no que, tiene más cabida, ¿no? pero le siguen dando, o sea, fíjate, desde Andrés Manuelovich, no lo dejan. ¿Te acuerdas en la campaña? Ay, sí, que fue fue buenísimo. un boom todo eso, porque Sí. estaba muy fuerte la campaña sucia, y Andrés Manuel con un video que dijo esto de que... y esa campaña ¿Los desarmó? era con el artículo de León Krause, que salió precisamente, creo que fue en el Washington Post, Ajá. de la influencia de Putin en las elecciones. Y que ya íbamos a ser rapidísimo, Andrés bolcheviques. Manuel.
con su video en Veracruz. Toda la coyuntura del escándalo también en Estados Unidos. Del escándalo en Estados Unidos. Sí, queriendo como unir que pasaba aquí. Estaba muy bien planeado y la respuesta de Andrés Manuel lo sacó. Pues ridiculizó. Fue cuando La Torre también declara el virus del comunismo. ¿Se acuerdan? Fue por ahí de esa misma época, sí. No, entonces fue perfectamente planteado ahí todo. Oiga, pues ya nos tenemos que ir a Oigan, Rusia. pues, ya nos tenemos que ir a Rusia. Sí, y yo quería agradecerle. Queremos presentarle a Putin aquí. Putin que nos está haciendo Quería Rusia Today. cuando dejen de jugar. Si no nos ven el año que entra. Ay, no. Aquí vamos a estar el año que entra. Oigan, yo estoy muy contento, Felices. pero a la vez muy triste. Porque nos vamos, está terminando este año que ha sido un año muy complicado, pero un año de muchas luchas. Agradezco enormemente a todos los que hacen posible, porque usted no los ve, nos ve a nosotros, pero están acá en las cámaras, en la dirección de cámaras, nuestros camarógrafos, nuestros técnicos en cabina, productora, producción, a todos los que hacen posible este hermoso espacio. De verdad, de todo corazón, muchas gracias a las microfonistas, a todos los que nos ponen todo esto. En verdad, es un gran equipo. Yo estoy muy orgulloso, muy contento de pertenecer a este equipo. Y lo único que me queda decirles es que sea un bonito fin de año y que el próximo año vengamos con muchas más ganas de seguir haciendo nuestra lucha desde esta trinchera. Gracias, Sandy, querida. Gracias por todo. Amigo, muchas gracias. De verdad, gracias a ti por continuar con esta lucha, a ustedes también que ya son colaboradores de casa, a todo el equipo. Yo lo puedo decir, a lo mejor pocos lo saben, pero yo soy la productora de este espacio y además de participar aquí, lo hacemos con mucho amor. Somos un equipo que trabajamos a marchas forzadas. Sí, los editores. Mike, esta dirección de cámara, Sergey, Rafa, Alec. Ha sido una tarea difícil, pero estamos contentos y el año que entra vamos a venir. Y además con tenemos más sorpresas porque el año que entra vamos a tener renovación de muchas cosas. Ya lo van a ver. Lo dejamos ahí. Joyita. Spoiler, pequeño spoiler. Venimos con todo. Sí. Gracias por la preferencia. Sí, a ustedes. Si hoy estamos en este espacio es por usted, por la preferencia, por la audiencia, por el rating que usted nos da en redes y en televisión. Gracias de todo corazón. Mali, gracias. Ay, no, muchas gracias a ustedes, los quiero mucho. Y nosotros a ti. Y mi querido Jorge, ¿qué te puedo decir? Gracias, hermano. Gracias, por todo. aquí aguantando un año complicado, pero ha sido aguantando muy bueno. a Sandy, ¿no? Aguantando. Bueno, ya ¿cómo se llama? Ya nos vamos. El bullying. El bullying ya es. Ya se te van las ideas. Ya. Me dejó. ¡Qué remate de fin de año! Gracias a todas ustedes, a todos de verdad, por hacer de este espacio lo que es. Gracias por todo, de todo corazón. Mi nombre es Jonathan Pérez. Cuídese. Bye.